Un saludo a todos los amigos de la Radio María y a todas las personas que nos están sintonizando a través de los diferentes medios en estos momentos. Queremos dar inicio a la lectura continuada del libro hermosísimo escrito por el padre Fernando Maña titulado José de Nazaret, esposo de María. Ya habíamos visto la introducción y los agradecimientos y ahora vamos a iniciar con el ensayo biográfico que es la primera parte del libro. Primera parte, el encuentro. María irradiaba una belleza que no podía ser sino sobrenatural. ¿Por qué todos los que se acercaban a ella salían transformados? Más tarde veremos cómo, con su solo saludo, su parienta Isabel y el niño, todavía no nacido, quedarían llenos del Espíritu Santo. ¿Qué había en ella que cautivaba a todos? ¿Qué era aquello que había conquistado el corazón de José? Porque él no podía pensar en otra cosa sino en María. Ella había atraído a José desde el primer momento en que lo conoció, y ahora su imagen, su presencia, su voz, su mirada, lo acompañaban siempre. Ella era tan diferente de todas las demás mujeres. José no entendía qué era lo que hacía que María fuera tan especial y diferente, pero sentía que no podía pertenecer a ninguna otra criatura sino a ella. ¿Y cómo querría que ella misma estuviera siempre a su lado, a pesar de que se sentía pequeño, demasiado pequeño junto a ella? Había visto cómo muchos, por la amistad y el trato sencillo de María, habían transformado sus vidas. Él mismo se sentía lleno de Dios cuando hablaba con ella. Su mirada transparente lo atravesaba, y se sentía a la vez comprendido, aceptado y amado al acercarse a ella. Realmente María era alguien excepcional. Su belleza era espiritual y al mismo tiempo física. Irradiaba gracia, hermosura, sencillez, profundidad, gravedad, seriedad, alegría, gozo, paz. No querría jamás José tener que separarse de su lado, pero al mismo tiempo se sentía indigno de una persona tan especial, tan superior. ¿Quién era él para aspirar a estar al lado de esta mujer única? Los sentimientos eran contradictorios en el corazón de José. Por nada del mundo querría apartarse de María, y un sentimiento de humildad lo hacía querer huir de su presencia. José adivinaba en ella un no sé qué que lo enamoraba, lo purificaba, lo elevaba. La pureza de María era transfusiva, se irradiaba, se comunicaba a todos. Sí, José se sentía enamorado de María, pero sentía que su amor, que crecía día tras día, era diferente del amor humano del mundo entero. Era una mezcla de admiración, veneración, cariño, respeto, afecto, en fin. Unía tantos sentimientos a la vez que José realmente no podía apartarse de su mente día y noche a María. No tenía palabras para expresar lo que ella era para él. Cuando le preguntaban acerca de su María, muchas veces sus ojos se llenaban de lágrimas. Todos podían adivinar que para José María era alguien más que especial. Su presencia era como un aroma que lo envolvía, que lo invadía, un aire fresco que respiraba, una luz que lo inflamaba, que lo invadía. Sin embargo, María era apenas una niña. Sus 15 años apenas cumplidos no impedían que irradiara gravedad y sencillez. Sus palabras estaban siempre llenas de profundidad. Cada vez que hablaban de cualquier tema, las respuestas de María se clavaban en el corazón de José y lo iluminaban siempre. Guardaba en su corazón cada palabra de María como si viniera directamente de Dios. ¿Cuántas veces ella, con una sola palabra bien sencilla, había abierto puertas insospechadas en la comprensión de los misterios de Dios? Una sola frase a veces bastó para que José comprendiera tantas cosas. ¿De dónde sacaba María tanta sabiduría, tanta claridad, tanta profundidad? ¿Quién le había instruido en esa forma?
José adivinaba que era esta luz, esta claridad de María. No podía venir de los doctores de la ley y de los escribas, a quienes conocía muy bien y cuya sabiduría era bien escasa y pequeña, comparada con la de esta niña sencilla e inocente. María debía tener luces especiales porque cada vez que comentaban o hablaban de temas serios, sus palabras cobraban una profundidad y hondura insospechadas. Realmente ella era maravillosa. José se sentía tremendamente enamorado. Su admiración crecía de día en día. La sola presencia de María había bastado para que José se sintiera poco a poco transformado por el Espíritu de Dios. Y él sabía que esta experiencia suya otros la habían vivido, así no fuera con la misma intensidad. Cada vez que estaba con ella compartiendo la vida diaria, sentía que su corazón se henchía, su alma se dilataba, su espíritu era inundado por algo de lo infinito y de lo eterno. Desde la primera vez que se encontró con María, la mirada de ella se había clavado en lo más hondo de su corazón, y todo su ser se sentía inundado por algo completamente nuevo para él. Ella tenía una conciencia y una concepción tan profunda de la escritura. Ella tenía la memoria del corazón para guardar todo lo que veía y escuchaba, y lo meditaba con tanta profundidad. Parecía que no se olvidaba de nada. Los diálogos con ella eran siempre tan profundos, tan luminosos. Sin embargo, ella no sabía todas las cosas. Muchas veces ella le respondía que era necesario orar, pedir la luz de Dios porque la escritura estaba llena de secretos y de misterios, que Dios ocultaba a los soberbios, pero revelaba a los humildes y sencillos, a los pobres de Yahvé, a aquellos que ponen en Él toda su confianza. María siempre abría las puertas para profundizar más y más en los misterios. José buscaba con profundidad todas las cosas de Dios. Asistía puntualmente a la sinagoga los sábados para escuchar la palabra y oír las explicaciones de los doctores de la ley. Muchas veces encontraba que no estaban de acuerdo sus sentimientos con lo que oía en los ancianos y maestros. Callaba, preguntaba, escrutaba. Nunca se contentaba con explicaciones aparentes. Quería siempre llegar hasta el fondo y el final de las razones de las cosas. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir por esto? Siempre buscaba a alguien que de verdad hubiera penetrado la palabra hasta el fondo. También por esto María lo subyugaba. Ella había comprendido tantas cosas, ella guardaba la palabra en su corazón con tanta fidelidad, ella veía con tanta claridad lo que otros no llegaban a comprender sino con demasiada dificultad. Cuánta luz en cada pensamiento de María. Allí en la sinagoga, José aprendió que su pueblo era el elegido de Dios, que las promesas hechas a los padres tendrían su cumplimiento en el momento indicado, que el Salvador del mundo vendría por Israel, que entre las 12 tribus la de Judá era la elegida para dar a luz al Mesías, y que en la tribu de Judá, su misma familia, descendiente del rey David, era la heredera de estas promesas. Todo esto lo confundía en su humildad. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué David a pesar de sus errores? ¿Por qué Judá? ¿Por qué Israel? Todo esto quedaba en el aire, sin aparente respuesta. Y además, había esa palabra de Isaías que en un sinnúmero de veces había sido leída en la sinagoga, aquella que anunciaba que una virgen concebiría y daría a luz al Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántas veces había pasado por el camino del campo del Batanero, allá cerca del torrente del Cedrón, y se había detenido en la fuente en donde el profeta había anunciado al rey Ahaz el nacimiento del Mesías, de una virgen? Conocía muy bien la alberca superior, el canal de Ezequías, la piscina de Siloé. De niño lo había atravesado a pie,
con sus compañeros. Era una bella aventura. Las palabras del profeta dieron vueltas en su mente y en su corazón muchas veces. Una virgen concebirá. No lograba entender plenamente el sentido de la frase, pero adivinaba un misterio allí escondido. ¿No había aprendido a valorar la virginidad inspirado por el espíritu de los ermitaños del Mar Muerto? Segunda parte. Matrimonio. Los príncipes de los sacerdotes estaban reunidos. Comentaban acerca de las jóvenes que se estaban educando en el templo. Hablaban de María. Era necesario pensar en su futuro matrimonio, aunque ella en repetidas ocasiones no había ocultado el deseo de quedarse en el templo al servicio de Dios como Ana y tantas otras. Pero Ana era viuda. Había cumplido con la ley del matrimonio. María debía seguir el mismo camino. Había que buscar un joven de su raza, de su sangre, de su estirpe. Conocedores y estrictos en el seguimiento de las genealogías de Israel encontraron varios posibles candidatos. Algunos eran demasiado jóvenes, otros ya entrado en años. Había uno, José, joven. Tendría apenas más de 20 años, no llegaría a los 25. Además era descendiente de David. Había nacido en Belén. Se había educado en ambientes religiosos. Era conocido por todos como un hombre justo, cumplidor de la ley, estricto en las observancias mosaicas, un verdadero israelita. Se oró, se pidió luz al Señor para encontrar la persona más indicada para esta niña que había conquistado el corazón de todos en el templo. Era necesario escoger para ella lo mejor de Israel. Llamaron a José. Dios había confirmado por no pocas señales que era él el elegido para desposar a María. Le comunicaron su propósito. También María fue llamada y se le dio a conocer lo que ya era una decisión tomada en el Consejo de los Ancianos. Era prácticamente imposible no obedecer, sin incurrir en una no leve transgresión de las tradiciones. Se citó el día en que José y María se encontrarían en el templo, ante los sumos sacerdotes, para comunicarles oficialmente que deberían contraer matrimonio. Era la costumbre, como en muchos otros pueblos y culturas. No había posibilidad fácilmente de estar en desacuerdo. Llegaron el día y la hora indicados. Allí estaban, ante los sacerdotes, María como un ángel y José sereno en su enorme dignidad. Se les informó todo. Se fijó la fecha, se precisaron los detalles. Todo estaba arreglado, decidido. No había ya más que hacer, sino proceder a la celebración del rito matrimonial según las costumbres mosaicas. Pocas palabras pudieron cruzar María y José, pero sus ojos se encontraron y eso bastó para ambos. Eran como dos lagos serenos y profundos, transparentes, inmaculados. María, con su sola mirada, había captado toda la profundidad del alma de José y todas sus inquietudes comenzaban a serenarse. José había comprendido que tenía delante de sí a alguien que no era como las demás mujeres, alguien que desde el primer momento le pareció totalmente distinta del resto de la humanidad. Su mirada azul quedó clavada en lo más profundo de su corazón, para siempre. En los días que siguieron tuvieron ocasión de conversar largamente. Lo primero que María le había compartido era lo más desconcertante para él, pero respondía a lo que él en lo más profundo de su corazón y de su alma sentía. María le había comunicado su deseo de quedarse en el templo sirviendo a Dios para siempre, como Ana, y de ser virgen, totalmente consagrada a Dios en cuerpo y alma. José la escuchó.
Veía que esto era en María más que un simple deseo, un querría. Era una decisión que acababa todo su ser. Era una decisión que abarcaba todo su ser. Ella no quería el matrimonio por encima de todo. Si era necesario abandonar esta consagración en cuerpo y alma a Yahvé, ¿qué hacer? ¿Rechazar la decisión de los sumos sacerdotes y prescindir del matrimonio? María había sido absolutamente sincera desde el primer minuto. José oía, y las palabras de María eran agua fresca que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Eran una respuesta a lo que él había intuido, adivinado, soñado, una vida para Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo consagrarse a Dios si se le imponía un matrimonio? José sintió entonces renacer en su corazón una luz, pequeñísima al principio, pero que lo inundó finalmente del todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no un matrimonio virginal? ¿Por qué no un matrimonio en el total respeto de la consagración de María? Él uniría a esta consagración la suya propia, que comenzaba a ser ya no una idea lejana, sino una exigencia inmediata y urgente. Si no quería perder a María, debía aceptar la virginidad, pero ¿no era eso precisamente lo que siempre había soñado, inspirado por el espíritu que los ermitaños del Qumran cerca del Mar Muerto, sus amigos y compañeros, le habían enseñado? Un rayo de luz lo atravesó, lo inundó, se convirtió de un momento a otro en una evidencia inconmovible. No había otro camino. Ese era el de Dios para ellos dos, un matrimonio virginal para siempre. José lo dijo a María. Si ella quería ser toda de Dios, José respetaría esta decisión. Serían ambos de Dios. Su amor estaría por encima de las expresiones naturales del ser humano. Su unidad espiritual, hecha en el espíritu de Yahvé, se expresaría en otras formas mucho más profundas. Su unidad sería en Dios y para Dios. Cuando María escuchó todo esto de labios de José, por primera vez en toda su vida se sintió comprendida hasta en lo más profundo de su ser. Sintió que su propósito de virginidad había sido fecundo, al engendrar en el alma de José una decisión semejante que venía a madurar sus deseos secretos. No pudo no mirar a los ojos de José. Un abrazo silencioso selló la mutua decisión. Eran todos de Dios, eran todo para Dios, para siempre. Cuando regresaron a su casa irradiaban de gozo. No podían comunicarlo a nadie. ¿Quién lo comprendería? ¿Un matrimonio virginal? Era incomprendible para el mundo. Su gozo era tan grande que todos lo sentían sin poder explicarlo. José no se sentía en este mundo. Estaba como en otro planeta. Sus alegrías y sus gozos lo transformaban cada vez más profundamente. Una vida consagrada a Dios en el matrimonio. ¿Quién lo podría creer? Vivir una virginidad perpetua, juntos, con María, a quien no querría perder por nada de este mundo. ¿Cuántas veces había escuchado en la sinagoga el texto de Isaías, pero esta vez lo oyó con una actitud nueva y desconocida hasta ahora para él? He aquí que Dios mismo os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, que se llamará Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Cuando José lo escuchó, se estremeció profundamente. ¿Una virgen? ¿Madre? ¿Cómo será eso? ¿Quién puede ser? Rechazó casi como una tentación la idea. ¿María? María, cuya santidad, inocencia, profundidad, sabiduría conocía bien,
sería la persona en este mundo más indicada para ser esa virgen que concebiría al Mesías. Pero ¿cómo? No podía ser. Era casi una tentación pensar en eso. José lo rechazaba todo el tiempo, pero el pensamiento de aquella virgen que concebiría se imponía día y noche a su mente y a su corazón. ¿Qué haría yo si Dios elige a María para ser la madre del Mesías? ¿Qué actitud tendría que tomar? ¿Cómo afrontaría yo tal situación? Pero no, esto es imposible. No sucederá, no puede ser, no puede suceder. Líbrame, Señor, de esta idea. José se debatía, pues tal pensamiento no lo abandonaba. Era casi una obsesión. Lo rechazaba con todas sus fuerzas. Pero entre más luchaba contra él, más estaba la idea frente a su mente. Si Dios escogiera a María para ser madre del Mesías, pensaba, yo no podría quedarme a su lado, no podría ser su esposo, ni siquiera virginalmente, porque usurparía delante de Dios y de los hombres una paternidad que nadie me habría dado. Aparentaría algo falso, sí, falsearía la verdad. Todos pensarían que el niño era hijo mío. Y esto sería una mentira. Cometería el peor de los crímenes y de los abusos al aparentar algo que no es verdad. Si Dios escogiera a María para la maternidad mesiánica, en conciencia no me quedaría más camino que dejar libre a María para seguir su vocación, desligarla de todo lazo matrimonial conmigo, para que Dios realizara con ella todos sus designios. Dios no quiera que todo esto vaya a suceder. José sentía como una intuición que lo llenaba de pánico. Llegó el día de las bodas. Todo estaba preparado en el templo. Los sumos sacerdotes habían alistado todos los detalles. Las familias de María y de José se habían hecho presentes. La pareja se parecía más a un príncipe oriental y a una reina que a dos hijos sencillos de Israel. Todos tenían que ver con ellos. Al pasar por las estrellas calles de la ciudad, todos se detenían a admirar el cortejo. Aplausos y alabanzas se escuchaban. Iban tan alegres y felices hacia el templo. Pero en el corazón de José había un dolor, un temor, una angustia. ¿Qué haría si María fuera escogida como madre del Mesías? ¿No decían los ancianos y los sabios de Israel que los tiempos estaban cerca y que los designios de Dios eran ya manifiestos? ¿No vibraba en la atmósfera la vecindad del Salvador? ¿Y no tenía María todas las condiciones para ser la madre del esperado de las naciones? ¿No era una virgen de la tribu de Judá y de la casa de David? ¿No se realizaban en ella todos los requisitos para ser la elegida de Dios? José no tenía más remedio que obedecer, aceptar ese matrimonio decidido por los príncipes de los sacerdotes y contraerlo con un compromiso de virginidad que al mismo tiempo lo llenaba de gozo y le aseguraba tener para siempre a su lado a María. Pero la posibilidad de perderla si Dios la tomaba para sí, de tener que dejarla para no usurpar una paternidad que Dios no le daba, en el caso de que ella fuera la escogida por Dios, todo esto lo hacía temblar y lo llenaba de temor. Era Dios quien lo había llevado por este camino de un matrimonio que él no había buscado, pero que ahora no querría abandonar por nada del mundo. Dios lo ponía en la contradicción y en lo absurdo. Dios lo ponía en la contradicción y en el absurdo. Aceptar a una esposa virginalmente y renunciar a ella desde antes de casarse, es decir, estar dispuesto a dejarla si Dios la tomaba para ser la madre del Salvador. Pero José aceptó todo esto que parecía contradictorio. Aceptó todo. Cerró los ojos ante la voluntad soberana de Dios y dio el fiat. Sí, hágase la voluntad de Dios, y acepto tener que dejarla si Dios la toma para sí. Acepto entrar en los planes mesiánicos, aunque esto me cueste tener que dejar a María libre para Dios. Acepto al Emmanuel, Dios con nosotros, aunque me cueste tener que apartarme de María para siempre. Acepto en el renunciamiento de las expresiones humanas del amor
y en el renunciamiento aún a María, si Dios lo quiere. Acepto en la pobreza total, en el desprendimiento total. Acepto a María, renunciando a ella si es necesario. Acepto que Dios sea con nosotros en ella. Acepto al Mesías, acepto que Dios venga a visitarnos en María. Acepto todos los planes de Dios. Para ello, y para que esto se realice, yo renuncio a todo, aún a María, que es lo que más quiero después de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob os bendiga y os guarde. Seáis fecundos en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Os declaro marido y mujer. Un abrazo selló nuevamente el paso que acababan de dar. Eran esposos. Terminada la ceremonia, recibieron las felicitaciones de los sumos sacerdotes y de los familiares y amigos. Salieron del templo y celebraron con sencillez el misterio maravilloso que acababa de realizarse. Ahora habría que preparar todo para llevar a María a casa. No había tenido tiempo para ello. El anuncio del matrimonio y la celebración del mismo habían sido realizados con pocos días de intervalo. La ley permitía que los jóvenes esposos permanecieran cada uno en su casa un tiempo, mientras él alistaba todo para llevar a la esposa y comenzar la convivencia. Pero ya eran esposos, marido y mujer. María tenía su familia en Nazaret. ¿Por qué no ir también José allí? Se organizaría, buscaría una casa, haría un taller, y en algunas semanas todo estaría listo para ir a vivir juntos. Mientras tanto, María estaría en casa de sus padres, en Nazaret, y podrían verse todos los días. Así se hizo. La sencilla caravana abandonó Jerusalén en las tempranas horas de la mañana. María volvió a mirar por última vez el templo en donde se había educado, en donde había vivido la más profunda experiencia de Dios, en donde Dios la había unido para siempre a José. Los primeros rayos del sol iluminaban las murallas de la ciudad, y ellos, atravesando la puerta de Damasco, se dirigieron hacia el norte por entre las áridas montañas de Judá. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestra lectura continuada del libro José de Nazaret, esposo de María, y nos encomendamos a la familia de Nazaret, a Jesús, José y María, para que nos acompañen en nuestra jornada. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad y pidamos su bendición, pero hagámosla de manos de San José y de la Santísima Virgen María, a quienes les decimos: Dulce Madre, amado San José, no se alejen, su mirada sobre nosotros no aparten, vengan con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejen. Y ya que nos aman tanto como verdadera Madre y Padre, hagan que nos bendigan en estos momentos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Jesús, José y María, la familia de Nazaret. Dios los bendiga. María.